Pido ahora a la presidenta de la asociación, al presidente de la Diputación y a la concejala de Educación que ocupen sus asientos en la sala y pedimos al conferenciante inaugural y también a Vicente Carrión, al doctor en Geografía, que nos acompañen. Bien, pues yo les dejo con ellos, con Vicente Carrión y con Vicente Rouco, nuestro conferenciante. Será Vicente Carrión, en este caso, el que haga la presentación oficial de esta conferencia inaugural. Muchísimas gracias y que la disfruten. Gracias. Gracias, María José. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar esta presentación, aunque ya se ha dicho algo al principio, rindiendo un breve homenaje a la figura de don Ramón Bello Bañón, fallecido el pasado miércoles en Albacete. Don Ramón para los amigos, ha colaborado desinteresadamente con Alués y solamente sus limitaciones físicas le han impedido estar más tiempo entre nosotros. Usted, don Vicente Manuel, en la tribuna de Albacete del día 2 de diciembre de 2005, publicaba un artículo titulado «A Ramón Bello, elogio de un abogado por un juez». En él, además de hacer gala de su amistad, decía que era un gran profesional, de trato afable y siempre respetuoso con los jueces. Escribía que era un hombre polifacético, acaso como los hombres del Renacimiento, que tenían una concepción fundamentalmente humanista y por ende con un espíritu de defensa de valores universales en un mundo hoy a veces demasiado encerrado en sí mismo, valores fundados en la tradición cristiana. Ramón Bello era abogado, caballeresco y educado en el ganar y en el perder, poeta, político y muchas cosas más. Pero era un albacetense de pro, cuyo recuerdo siempre estará entre nosotros. Un hombre que cuando hablabas con él siempre recordabas alguna perla de su sabiduría. Yo tuve el honor de que me prologase el libro sobre la Virgen de los Llanos que se hizo con motivo de la celebración del 50 aniversario de la coronación. Al escribir del himno a la Virgen, como no podía ser de otra forma, concluía diciendo: la letra del himno es una sencilla manifestación de amor, devoción y fe hacia la Madre de Dios en la vocación mariana, la hermosa vocación que refería Zorín de los Llanos. Dichas estas obligadas palabras y a la vez sentidas sobre Ramón Bello Bañón, paso a realizar una breve presentación de nuestro conferenciante, el ilustrísimo señor don Vicente Manuel Rouco Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, tribunal heredero de la venerable Audiencia Territorial creada en 1834. Don Vicente nació en 1958 en la Puebla de Montalbán, Toledo, pero podemos decir que es más albacetense que toledano. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la carrera judicial en 1982 tras aprobar la oposición pertinente convocada por el Consejo General del Poder Judicial. Y en su discurso de toma de posesión como presidente de este tribunal, aquí en Albacete, el 26 de junio de 2005, ya dejó claro que se sentía sobre todo y ante todo juez. Su primer destino fue en Villarrobledo, en enero de 1985, pasando posteriormente al juzgado de distrito de Parla. Como juez de ascenso es destinado al juzgado número 6 de Málaga y en 1985 está en Ellín. En 1987 ascendió a la categoría de magistrado y ocupó destino en el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona. Entre los años 1987 y 1989 fue magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desde su constitución en 1989. Precisamente ese año pasó a prestar servicio como magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid, destino en el que estuvo hasta 1994, en que regresó de nuevo a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de nuestra comunidad, con sede en Albacete, de la que sería nombrado presidente en 1997. En diciembre de 2004 pasó a ocupar la presidencia de este tribunal en funciones en sustitución de otro ilustre albacetense, don Emilio Frías Ponce. En julio de 2005, el Consejo General del Poder Judicial le nombró presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestra región, cargo en el que ha sido renovado para un tercer mandato en enero de 2016 por el Pleno del Consejo Superior del Consejo del Poder Judicial. Don Vicente Manuel Rouco Rodríguez ha desarrollado una intensa actividad docente como profesor asociado de Derecho Natural y de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha. También ha impartido cursos en la Escuela de Práctica Jurídica y ha sido tutor para cursos de especialidad jurisdiccional en el orden contencioso administrativo. Dadas sus múltiples obligaciones derivadas de su cargo como presidente del tribunal, se ha visto obligado a renunciar a esta actividad. Ha impartido numerosos cursos, conferencias, ponencias, además de escribir artículos de opinión en las más prestigiosas publicaciones jurídicas. Su relación sería interminable. Ha escrito numerosos artículos en periódicos locales, Tribuna de Albacete, Pueblo, Día, Crónica, La Verdad, ABC, y hasta ha sido pregonero de la Semana Santa de Albacete en 2006 y la de Villarrobledo en 2011. Nuestro ilustre conferenciante es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es miembro de la Comisión Permanente de la Asociación Profesional de la Magistratura y del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Profesional de dicha magistratura. Ha sido presidente y vocal de numerosos tribunales, juntas electorales y ha padrinado varias promociones de abogados. Ha recibido numerosas condecoraciones como la Cruz de Primera Clase de Orden de San Raimundo de Peñafort, Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, una de las mayores premios profesionales con que puede contar un magistrado. Posee la Cruz al Mérito Policial y Aeronáutico, albacetense destacado del año por la Tribuna en 2005, premio destacado en el 2007 a las buenas formas, etc. Este es un muy resumido currículum profesional de don Vicente Manuel Rouco Rodríguez, quien lleva más de 33 años al servicio de la justicia y cuya mayor parte de su trayectoria se ha desarrollado en Castilla-La Mancha. Don Vicente es una persona amable y muy querida que mantiene relaciones excelentes y fluidas con las autoridades, tanto civiles como militares. Familiar y amigo de sus amigos, y de esto puedo dar fe, pues tuve el honor de que me prologase el libro que escribí sobre la Audiencia Territorial de Albacete y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Don Vicente es un magistrado que de su ponderación, equilibrio, independencia y cordial relación en todos los órdenes relacionados con la justicia está dejando constancia en su diaria labor. Y concluyo. Llevaba razón Cervantes cuando escribió que los jueces de esta tierra todos son corteses y amigos de dar y recibir cosas justas. Nada más. Tiene la palabra don Vicente Rouco. Ahora digo mejor. Vamos a ver. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, un saludo muy cordial a las autoridades que nos acompañan. Al presidente de la Diputación, estamos en su casa, querido Santiago. La verdad que el recibir en el saludo que has hecho una introducción como la que me haces, bueno, pues hace que un maestro se sienta orgulloso también de su discípulo. Bueno, un saludo también a las autoridades judiciales, al presidente de la Audiencia, a la presidenta de ALUEX, de la asociación, que tan gentilmente me ha invitado, a la Junta Directiva, a la concejal, a las concejales del Ayuntamiento, a la concejal de Cultura y a la concejal asistente del Grupo de Ciudadanos, al representante de la Fundación Global Caja, en fin, a todas las demás autoridades, cónsules, en fin, sobre todo pues a los amigos de la asociación de ALUEX,
y, en fin, a todo el público asistente, muchas gracias. Me siento muy honrado con el poder aceptar, el haber aceptado esta invitación para hablar de algo que desde luego para mí es muy querido, es mi quehacer cotidiano ya desde hace 33 años. Yo también quiero sumarme al comienzo de esta mi intervención al sentido homenaje que se ha hecho por parte de distintas personas, también de quien me ha presentado, al querido y buen Ramón Bello Bañón, precisamente pues Vicente Pascual Carrión ha citado un artículo que publiqué, hoy mismo lo he actualizado en la tribuna, poco actualizándolo a las circunstancias del triste fallecimiento que llega tras una larga y dilatada carrera profesional en la que, bueno, pues yo he destacado sobre todo las virtudes de un hombre que, además de humanista, pues sirvió a la justicia como abogado con nobleza, y pues también, en cierto modo, le dedico esta conferencia, porque estoy seguro que él, en su aspiración de servicio a la justicia, pues compartía el ideal que yo creo que comparten todos los hombres de bien, que es el de conseguir una justicia digna de tal nombre, ¿no? De ese nombre que representa una virtud, ¿no? Muchas gracias a mi querido amigo Vicente Pascual Carrión Iñiguez, que, bueno, pues me ha presentado y se lo agradezco de corazón, que ha dicho de mí cosas bonitas. Se ha dicho que él ha dicho, y lo han dicho otros, que soy un albaceteño, y un albaceteño de adopción, ciertamente lo soy. Me siento albaceteño sobre todo de corazón, por cariño y por devoción también, incluso a la ciudad, a sus tradiciones, a su historia, a sus gentes, a la hospitalidad que me han dispensado y que me ha hecho que me sienta a lo largo de todos estos años, de todos los años que he convivido en Albacete con todos vosotros, pues como uno más. Incluso pues sienta el amor que siento por la ciudad, por sus gentes, por la provincia y por la institución judicial que la acoge, y que yo creo que hace que esa institución judicial se sienta también querida, porque yo creo que la ciudad quiere a la institución judicial, a la antigua audiencia, al Tribunal Superior de Justicia y a las gentes que trabajan en ella y tratan de hacer una labor al servicio de la ciudadanía, con sus virtudes, con sus defectos, pero con un noble fin, ¿no? El de servir a la justicia. Y agradezco mucho a Vicente que en su presentación pues haya dicho algo de mi discurso de toma de posesión como presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque es verdad, de la presentación que ha hecho de mi experiencia profesional, podría resumirse diciendo que me considero, y creo que soy un juez, sobre todo eso, un juez. Intento ser el juez lo mejor posible que mi buena voluntad pues me ha permitido a lo largo de estos años, y que, bueno, pues espero que todos aquellos que me queden al servicio de la justicia, Dios me ayude para hacerlo, pues eso, con esa buena fe y con ese sentido de servicio que yo he tratado de imprimir a mi carrera y al servicio que intento hacer en las distintas funciones que me ha correspondido, y en esta también que me han confiado de presidente del Tribunal Superior de Justicia. Pero lo importante, ya digo, es sobre todo que efectivamente que soy un juez, y que además creo en la justicia, porque la justicia es algo muy importante, más allá de las leyes, más allá del derecho, más allá de las normas, más allá de los procedimientos o de los pleitos o de los procesos. Es algo al que toda persona de bien, a lo que toda persona de bien tiene que aspirar, y que constituye un bien fundamental, por supuesto, de los ordenamientos jurídicos. Nuestra Constitución lo remarca como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, es decir, están por encima incluso de la Constitución, y la Constitución se hace para lograr esa justicia. Y entonces, pues yo entiendo que la justicia es una forma de servicio, una forma de entrega a una causa que yo creo que merece la pena,
y merece la pena trabajar por ella, aunque no se consiga, porque en todos los casos o siempre, porque es un objetivo noble que ayuda a mejorar las sociedades y que distingue las sociedades en las que merece la pena vivir de aquellas en las que pues no tanto, y habría de trabajar más para conseguirla, ¿no? Y ya entrando en materia, bueno, pues creo que hablar de la justicia, he sido presentado por historiadores y hay historiadores en la sala, pues hablar de la justicia en España y hablar de la justicia en Albacete y en Castilla-La Mancha, yo creo que requiere, aunque sea muy brevemente, situarla en el contexto con algunos antecedentes históricos. Bien, creo que voy a decir algo obvio, pero creo que hay que decirlo, y es que el sistema judicial, el de organización judicial de España, se basa actualmente, yo creo que afortunadamente, en un sistema clásico de derecho constitucional democrático que se alumbra al comienzo del siglo XIX con los estados liberales y que luego se profundiza con el estado constitucional ya más avanzado, social y democrático de derecho, como un sistema clásico de división de poderes. Han oído ustedes hablar de pensadores y de filósofos, el más destacado de todos quizá el barón de Montesquieu, en el famoso libro no digo en francés, traduzco, El espíritu de las leyes, ¿no? Entre otros pensadores, definen ese principio de división de poderes. Y la historia del Poder Judicial, en cierto modo, en España también, es una especie de fruto de esa tensión constante que existe en la historia por desarrollar de manera efectiva ese papel que se asigna a la justicia, al Poder Judicial, de cumplir y hacer cumplir la ley una vez que emana de los órganos legislativos. Incluso, a veces, frente al Poder Ejecutivo, en cada momento detentado por unos o por otros, y que siempre tiene una tendencia de acción que, bueno, pues inspirada a veces por intereses nobles de ejercitar ese poder de manera desmedida, y ahí está ese Poder Judicial para, en fin, cuidado, hay que respetar las leyes, hay que respetar los principios y los cauces necesarios. Pero en España, en realidad, la justicia no ha sido un poder como tal hasta la Constitución de 1978. Incluso habría que reflexionar si actualmente es un auténtico poder, en el sentido clásico de la acepción de poder, aunque la Constitución española de 1978 la haya denominado poder. En realidad, hasta el siglo XIX, hasta la Constitución de Cádiz de 1800, que es el primer precedente en el que se puede hablar de una moderna justicia en España, la justicia era cosa del rey, del monarca. Era el rey a través de sus distintos agentes, pero en definitiva el rey el que hacía justicia. Y no es hasta esa Constitución de Cádiz de 1812 cuando no estamos en presencia de una verdadera justicia, una justicia en la que ya se empieza a hablar de ese esquema de división de poderes, de unidad jurisdiccional, y se establece una organización judicial que merezca a este nombre. Es entonces cuando se crea el Tribunal Supremo, es entonces cuando se crean las antiguas audiencias territoriales, es entonces cuando se crea la Audiencia Territorial de Albacete, como ha explicado felizmente en su libro brillante nuestro querido historiador Vicente Pascual. Una audiencia creada por Real Decreto de 26 de enero de 1834, como él ha dicho, constituida el 14 de julio de 1834. La historia de la justicia a partir de entonces es, en cierto modo también aquí en Castilla-La Mancha, en Albacete, es la historia, yo la definiría como la historia de una cenicienta escondida entre las líneas de la historia, que ha luchado por construir su papel y que ha luchado por hacer de la primacía de la ley, la garantía de los derechos y libertades, uno de sus señas de identidad.
¿Qué ha ocurrido desde entonces? Pues desde entonces la historia de España estuvo llena de pronunciamientos, de guerras, de cambios de régimen, de cambios incluso de gobierno constantes. Fueron los últimos estertores del absolutismo y el siglo XIX fue muy convulso. En realidad no hubo una organización judicial muy definida hasta la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, que curiosamente fue una ley que se autotituló como ley provisional y, como tantas veces ocurre en España, fue una ley que tuvo vigencia hasta la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Fíjense, una ley que se estableció con carácter de provisional bajo los auspicios del denominado sexenio democrático, después de la gloriosa revolución. Ustedes se acordarán de Prim, de Serrano, del pronunciamiento que derrocó a Isabel II y que dio lugar a ese periodo, digamos, reformista liberal que dio lugar a esa Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. Y esa Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, que pervivió prácticamente hasta nuestros días, a lo largo de la Primera República, de la Restauración borbónica, de la dictadura de Primo de Rivera, de la Segunda República, de la Guerra Civil, incluso del régimen franquista. Es una ley que tenía muy buenas intenciones. Es una ley que construía una organización judicial de cierta modernidad, donde se creaba una carrera judicial con mimbres de tipo profesional, un cuerpo de jueces seleccionado por procedimientos muy rigurosos o en cierta medida rigurosos, donde ya incluso se establecía, para poder, digamos, hablar de una justicia de cierto relieve, unas garantías de inmunidad y de inamovilidad de los jueces para que pudieran hacer su trabajo. Sin embargo, pues es una organización judicial que tenía muchas lacras, unas lacras que incluso durante la Restauración, recordarán ustedes el régimen de turno de partidos, los vicios del régimen oligarquía y caciquismo. En el libro de Joaquín Costa, pues ineficacia, falta de preocupación de los poderes públicos, dependencia, cuando no interferencia, del Ministerio de Justicia en los asuntos de la justicia, incluso en los nombramientos de los jueces. En fin, una serie de vicios y lacras que hacían que no se pudiera hablar de una justicia de tal nombre, pero que sin embargo desarrolló una labor de cierta dignidad. Se afirmó en la estructura judicial española y pues, pervivió durante todos esos años, y tenemos aquí un referente con la antigua Audiencia Territorial de Albacete. Pero realmente de poder judicial, como digo, con una aspiración de Estado constitucional y democrático de derecho, pues realmente, como les digo, no se puede hablar hasta la Constitución española de 1978, y mucho menos durante la etapa del régimen autoritario franquista, que hizo que en la estructura judicial pues se rigiera por esa ley, pero donde se producía la dependencia de la justicia a través del Ministerio de Justicia de una manera bastante importante. Aunque eso sí, hubo manifestaciones bastante dignas de ejercicio de la Administración de Justicia, con el desarrollo, por ejemplo, como por citar algún ejemplo de dignidad profesional importante, de la jurisdicción contencioso-administrativa que crean los tribunales de lo contencioso-administrativo, donde se ejerció una labor bastante digna de control de la administración pública, incluso en tiempos del régimen autoritario franquista. Paso directamente al régimen constitucional, que preside, por cierto, precisamente mis primeras vivencias e inquietudes al mundo de la madurez
La aprobación de la Constitución española supuso otorgar a la justicia, como digo, un papel relevante. Se le dedica todo un título, el título sexto, 10 artículos trascendentales, y se le atribuye un poder trascendental en el marco de un auténtico Estado de Derecho. La existencia de ese Poder Judicial, desde mi punto de vista, es uno de los puntos claves de la Constitución, una de las aspiraciones claves de nuestros constituyentes. Y también la existencia del Consejo General del Poder Judicial, una institución esencial, desde mi punto de vista, en la justicia española, que tiene sus precedentes en otras constituciones de nuestros países vecinos, de Francia, Italia, pero que tiene en España unas singularidades especiales y que tiene la misión de asegurar fundamentalmente la independencia de los jueces y tribunales. Precisamente en 1980 se constituye el primer Consejo General del Poder Judicial, que a mi modo de ver estaba inspirado de forma fiel en ese espíritu constitucional en lo que se refiere a la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y donde los 12 vocales de procedencia judicial fueron elegidos por los jueces y magistrados. No obstante, en 1985 se impulsó un proyecto que contenía una serie de medidas muy criticadas por un buen sector de la judicatura, en la medida en que afectaban a la jubilación de una buena parte de la carrera judicial, una carrera que tenía efectivos escasos, y una limitación de las competencias del Consejo General del Poder Judicial. En ese proyecto de ley, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, fue aprobada una enmienda en el Senado, promovida por el senador entonces Vandrés, se le llama la enmienda Vandrés, que cambió la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, quedando consagrada en 1985 la forma que, con distintas variantes, ha pervivido hasta la fecha, siendo elegidos entonces los vocales del Consejo General del Poder Judicial, 12 vocales de procedencia judicial, en las cámaras legislativas. De todos son conocidas las críticas que ha recibido el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial por razón de la posible politización que se achaca a este sistema de elección. De todos son conocidas las críticas sobre la política de nombramientos del Consejo, y eso ha dado lugar a que se traslade a la ciudadanía una cierta percepción de una imagen de politización, que lo peor es que quizá traslada al funcionamiento de la justicia, de los propios tribunales, esa imagen, una imagen en absoluto cierta. También el descubrimiento en los últimos años de escandalosos casos de corrupción de tipo público, de representantes políticos, ha dado lugar también a que se cuestione la legitimidad de las decisiones de los tribunales, muchas veces por intereses evidentes de quienes se enfrentan a las mismas. Por otro lado, aunque nuestra Constitución diseña un sistema de poder territorial basado en la existencia de comunidades autónomas, un sistema de poder centralizado, descentralizado, sin embargo, la organización del Poder Judicial se basa en el principio de unidad jurisdiccional. El Poder Judicial pertenece en exclusiva al Estado y es único para toda España, y están indisolublemente vinculados a la estructura organizativa del Poder Judicial los tribunales superiores de justicia. Los medios, sin embargo, al servicio de la justicia se gestionan por una administración específica, la Administración de Justicia, que a partir de ese momento admitió la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas, salvo en algunos tribunales superiores de justicia como en el nuestro. Pues bien, existen voces que propugnan profundizar en el refuerzo de las competencias del Consejo General del Poder Judicial y de su autonomía, atribuyendo al mismo estas competencias. Lo cierto es que muchas veces existen demasiados centros de decisión en lo que concurre a las competencias del Consejo General del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, y muchas veces se producen descoordinaciones. Por ejemplo, imagínense ustedes, esto en el ámbito de las aplicaciones tecnológicas, en el ámbito de las redes de comunicación con que funciona la justicia, da lugar a que hayan distintas plataformas de gestión de los medios al servicio de la justicia y que a veces no exista coordinación entre las mismas. Eso produce evidentes fallos. Por otro lado, se ha
profundizado en un modelo de oficina judicial, de organización de la oficina judicial, que muchas veces de judicial tiene menos cada vez. Y muchas veces los jueces en ese escenario de la oficina judicial a veces tienen pocas funciones y competencias. Tampoco se puede olvidar que la Constitución proclama inequívocamente que la policía judicial depende de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal, pero sigue existiendo el reto de profundizar en la institución de una policía judicial que tenga una dependencia más que meramente funcional del Poder Judicial y trazar los lazos para que su actividad no venga condicionada exclusivamente por el Poder Ejecutivo. Ahora, la Administración de Justicia es heredera y arrastra en buena medida ciertos males y vicios de la maquinaria de la justicia del siglo XIX y del siglo XX. Muchas veces se habla de ineficacia, de lentitud, de descoordinación, de burocracia, de procedimientos legislativos anacrónicos. Por ejemplo, el número de jueces por habitante en España. 5.840 profesionales permanentes constituyen el Poder Judicial en España, lo que da una media de 12,5 jueces por 100.000 habitantes, una media muy inferior a la que existe en Europa y que hace que muchas veces nuestro sistema judicial no cuente con los medios personales necesarios para hacer frente a la carga de trabajo. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, la media es incluso inferior, 10,4 por 100.000 habitantes, el último lugar de todos los tribunales superiores de justicia. Somos actualmente 195 y la memoria judicial aprobada por la Sala de Gobierno este último año demuestra con cifras y con datos que serían necesarios otros 39 más para colocarnos en una media razonable de trabajo y poder hacer adecuadamente el mismo. La organización y la planta judicial responden muchas veces a modelos ya superados, procedentes del siglo XIX y XX. Nuestros tribunales se despliegan a través de una estructura muchas veces de partidos judiciales que corresponden a circunstancias o a circunscripciones geográficas superadas por continuos cambios sociales, económicos y demográficos que harían necesaria una adaptación imperiosa. Así pues, como resumen de todo esto, la justicia española cuenta con una organización en buena medida decimonónica y no adaptada en medios y técnicas a las exigencias de modernidad y precisa importantes reformas. Pero, en mi opinión, siempre ha contado y cuenta con muy buenos y excelentes profesionales, muy buenos y excelentes jueces con una vocación decidida en defensa de los valores constitucionales del Estado de Derecho y yo creo también que inspirada por el ideal de la justicia. Esa justicia creo que tiene unas elevadas cotas de calidad y muchas veces de eficacia debida a la existencia muchas veces de ese cuerpo judicial heredero de una carrera profesional vocacional y seleccionada por un sistema clásico de oposición con procedimientos selectivos de gran seriedad. Se trata de jueces en su inmensa mayoría muy bien preparados, que son vocacionales y que tienen una gran independencia y una fuerte imparcialidad. Así que, a pesar de todas esas lacras de las que les he hablado, la calidad de la respuesta y la cualificación de los profesionales es excelente. Por otra parte, pese a los defectos de los que se ha hablado del Consejo General del Poder Judicial, la existencia de esa institución es esencial porque distrae del control del Poder Ejecutivo los aspectos más relevantes del Gobierno judicial y aleja la composición y los nombramientos y otras cuestiones de régimen jurídico de los jueces de la contienda política. Los retos de la justicia de nuestro tiempo siguen, desde mi punto de vista, estando en profundizar en los ideales que definieron los constituyentes en el año 1978 en nuestra Constitución. Nuestra Constitución, en lo que se refiere a la regulación de los principios inspiradores del Poder Judicial, es un texto excelente, magnífico, y lo que, desde mi punto de vista, hay que hacer es profundizar en esos ideales. Ideales que conducirían a un moderno Poder Judicial en un moderno Estado de Derecho que daría lugar a una calidad democrática de nuestra sociedad muy elevada.
Yo he dicho siempre que la justicia es probablemente una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia y desde mi punto de vista, esto es una opinión fundamentalmente personal, solo dejará de serlo cuando las fuerzas políticas se conciencien de que la forma de enfocar los problemas de la justicia es sobre todo ponerse de acuerdo y que son cuestiones de Estado que afectan al bienestar y al prestigio del mismo al margen del interés concreto de la contienda política. Es decir, que lo que se reclama, lo que se necesita es un auténtico pacto de Estado para colocar la justicia como una de las prioridades del Estado para reforzar ese papel institucional imparcial, independiente, al servicio de todos. Yo hago una serie de propuestas que, insisto, no son de carácter institucional, sino son de carácter, porque yo, aunque soy presidente del Tribunal Superior de Justicia, en este momento no me expreso como tal, sino como magistrado, como intelectual que piensa en estas cuestiones, una serie de propuestas que, desde mi punto de vista, contribuirían a reforzar el papel constitucional de la justicia. Por ejemplo, el refuerzo de la autonomía e independencia del Consejo General del Poder Judicial. A mí siempre me ha parecido, y lo he defendido desde hace muchos años, conveniente restablecer el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial que se derogó en 1985. Es algo en lo que hay cada vez mayor acuerdo por parte de todos. Más allá de esa mera reforma, porque a veces lo importante no es quien elija, sino quienes sean elegidos hagan un verdadero y buen papel, habría que fortalecer la credibilidad y la transparencia de la institución, algo a los que deben de contribuir no solo los representantes políticos o los representantes públicos, sino sobre todo los propios jueces y las propias asociaciones judiciales, concienciándose de que lo importante no son solo los intereses corporativos y profesionales, sino el servicio general. También habría que reflexionar sobre el reparto actual de competencias sobre la administración de justicia y estudiar si merece la pena también la unidad en su ejercicio, en vez de esa dispersión de centros de competencias. Habría que asegurar la primacía de las decisiones del Poder Judicial en toda la coordinación de las competencias de las distintas administraciones. Luego, desde mi punto de vista, se impone reforzar el entramado organizativo de la justicia, el papel central de dirección de los jueces y magistrados en la oficina judicial. Otros profesionales pueden tener competencias, pero lo importante es que los jueces y tribunales que van a ejercer la potestad jurisdiccional tengan el papel de dirección y la decisión última sobre las cuestiones inherentes al desarrollo de la oficina judicial. Urge también la modernización de las estructuras de la planta y de la demarcación judicial, siempre inspiradas por el principio de unidad jurisdiccional, evitando que esa descentralización conduzca a la ineficacia. Estos principios también deben inspirar la modernización de los instrumentos tecnológicos y de las estructuras funcionales de la justicia. En el marco del proceso, por ejemplo, se debe profundizar en los principios de eficacia y agilidad procesal y acometer una reforma del proceso penal en la que se puede confiar un papel más destacado al Ministerio Fiscal, pero asegurando su autonomía del Poder Ejecutivo y además dotándole de medios y estableciendo una auténtica policía judicial. Estas serían algunas de las propuestas que yo propugno desde un punto de vista fundamentalmente, insisto, personal. De todas maneras, insisto, la justicia que yo conozco y en la que creo y en la que servimos los jueces, con todos sus problemas y con las dificultades a las que se enfrenta todos los días, desde mi punto de vista, tiene una valoración alta. Y modestamente, ya les digo que muchos países quisieran tener este sistema de justicia y este sistema de garantías procesales. Hoy está prestando declaración, no sé, la decisión que se habrá tomado, el juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara, por ponerles un ejemplo de una anécdota, un ciudadano brasileño que es sospechoso de haber cometido un horrible crimen, y puedo asegurarles, porque conozco cómo se ha desarrollado el proceso, que
después de haber huido a Brasil, supuestamente, pues ha tomado una decisión voluntaria de entregarse a las autoridades españolas, probablemente fruto del convencimiento de que en España va a tener un proceso más justo. Y no estamos hablando de lenidad de la justicia, estamos hablando de un proceso judicial justo con garantías, donde la decisión que se tome sea imparcial y recta, basada en las pruebas, y donde, incluso aun en el caso de que fuera condenado, tendría una condena justa y humana. En fin, es un ejemplo, una anécdota que puede ilustrar ese convencimiento al que les hago referencia. Es verdad que la justicia está en boca de todos y está sujeta a muchas tensiones. Además, muchas veces es gran desconocida y cuesta al común de los ciudadanos muchas veces explicar algunas decisiones que son controvertidas. Pero en ese panorama los jueces yo creo que estamos haciendo un gran esfuerzo de explicación, de transparencia, de publicidad, de explicación de nuestra labor. Y sobre todo, creo que la justicia que administramos y a la que la mayoría de los ciudadanos que tienen problemas y conflictos se acerca, es una justicia que no es algo cercano y que los que se acercan a ella tienen una valoración alta de la misma. Y nosotros tratamos de enfrentarnos a esos problemas que afectan a los ciudadanos de una manera lo más cercana posible y de actuar con la mayor rectitud. En fin, una justicia en la que yo creo cercana a las personas, en la que la persona es central, que presenta muchas imperfecciones, pero que esas imperfecciones no pueden servir de excusa para no cumplir esa responsabilidad máxima que nos corresponde en el momento de juzgar, y al hacer esto tratar de servir a esa función de la manera más recta posible, más humana posible, una tarea en la que ese trabajo sea expresión de un trabajo concienzudo, humilde y de servicio. Una labor que tratan de hacer los jueces, que yo he tratado de hacer durante esos 33 años de los que se ha hablado, fruto de los cuales me siento feliz de hacer ese trabajo de forma discreta, como la mayoría de los jueces, en la que el juez no sea el protagonista de las decisiones, sino que las protagonistas sean esas decisiones y esas soluciones. Una justicia que normalmente desarrolla una labor callada para que los jueces podamos contribuir en la medida de lo posible a mejorar nuestra sociedad y asegurar el bien común. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay coloquio después o se admiten preguntas o el tiempo ya no lo permite. Yo estoy a disposición de... Yo estoy dispuesto, ¿sí? Si hay coloquio, vamos, ¿no? Dispuesto a responder si hay alguna pregunta. O... Sí, en principio para hoy no estaba previsto, porque pensábamos que por el tiempo quizá podía ser, entonces... pero yo no sé, yo creo que un par de preguntas sí que podemos contestar. Bueno, pues levanta la mano si alguien quiere formular alguna pregunta. Muy bien. Ha quedado todo muy claro. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Vicente Rouco, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Lo único que pido excusas por mi voz, que hoy no está en su mejor momento. Bueno, ha estado muy bien, ha sido una conferencia muy interesante. Muchísimas gracias. Carmen, presidenta, por favor, requerimos tu presencia porque le va a hacer entrega al conferenciante de un pequeño detalle. Claro, sí, sí. Muchas gracias por el detalle. Si ahora no he tenido oportunidad de decírselo anteriormente, pero no, un chivatazo.
Sí, pero nada, pero muy bien, nada, muy bonito. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias. Sí. También le vamos a invitar a firmar en nuestro libro de firmas que ya se inauguró el pasado año y que este año pues vamos a seguir con esa buena costumbre. No ha habido posibilidad de material. Claro, que no estaban por. Mientras tanto, les cuento que la próxima conferencia tendrá lugar este mismo lunes, 24 de octubre, a las 6:30 de la tarde, aquí, en el Salón de Actos de Diputación, y será a cargo de Salvador Jiménez, quien nos hablará de Albacete en los 80. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y que disfruten del resto de la tarde. Muchas gracias, muy amables por venir. Sí.